Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV. En esta oportunidad el programa va a tener otro formato, ya que contaremos con el análisis exhaustivo del doctor Julio Pueyrredón, hablando sobre la actualidad nacional e internacional. Solo resta invitarte que nos acompañes también durante la semana a través de las redes sociales y, por supuesto, darte la bienvenida para que estés junto a nosotros a través de esta media hora de análisis y de reflexión. Comienza el Analizador TV de esta manera. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos haciendo de vuelta un esquema distinto al de que veníamos haciendo estos días, porque tenemos que hacerlo en forma media remota, porque bueno, en este momento yo lamentablemente no estoy en el país, así que estamos haciéndolo de esta manera con Karina. Y bueno, básicamente volvemos al viejo esquema tradicional de la pandemia, en el cual vamos a tratar de analizar los temas y compartirlos de esta manera. Uno de los primeros temas que creo que es fundamental analizar acá es volver al tema de lo que fue el resultado de las elecciones. Creo que el resultado de las elecciones pegó un cimbronazo realmente muy fuerte. Realmente mostró a la gente, mostró muchísimo a la gente las posibilidades que tienen de elegir. Mostró también al gobierno lo que la gente ya está harta, lo que la gente no quiere. Y cuando digo esto, realmente es algo que me pega fuerte. Me pega fuerte ¿por qué? Porque yo en este momento que estoy grabando esto no estoy en Europa, Estados Unidos. No, estoy muy cerca, estoy en Uruguay, por ejemplo. Y el ambiente, el aire que se respira acá, es totalmente distinto lamentablemente al que estamos viviendo en la Argentina por culpa de las situaciones políticas que estamos enfrentando, políticas, sociales y económicas. Es impensable, incluso acá te lo dicen por la calle, los uruguayos dicen, ¿cómo puede ser que Argentina, que es el granero del mundo, no esté entre las 3 o 4 primeras potencias del mundo en este momento? Fíjense nomás que solamente compensar un poco en todo lo que se podría hacer, todo lo que se podría importar y exportar, obviamente, sobre todo, primero exportar, pero todo lo que se podría importar en materia de insumos para poder fabricar, genera todo un efecto dominó y un efecto dominó que produce reactivación y creación de trabajo. Si se liberara y se aflojara y se generaran regímenes promoviendo la exportación, facilitando la importación de aquello que no pueda ser competitivo, o que el argentino se quiera hacer el vivo y quiera hacerse millonario en vez de ganar la plata trabajando sistemáticamente y hacerse millonario, pero de a poco en base a la venta de muchos productos de buena calidad y no tratando de generar una suerte de monopolio, como muchas veces pasa, y que te haga competir, por ejemplo, contra algo que se hace afuera y que se hace mejor a lo mejor. Está bien, si se importa algo que se le ponga algún tipo de sobrecarga, algún tipo de mayor precio, no hay problema. Es razonable para ayudar un poco a lo que es la industria nacional. También el otro tema, el tema de los insumos. Fíjense que hoy la realidad, ¿cuál es? Hoy la realidad es terrible. Hoy la realidad es que ya en nuestro país, primero no estamos exportando, o sea que los demás países no entienden cómo no somos el protagonista a nivel mundial de estar exportando comida a todos lados como consecuencia de la pandemia. Exportando carne, soja, maíz, trigo, lo que se les ocurra.
Todo eso, además, generaría enorme fuente de trabajo. Se achicarían los planes, porque se podría buscar reinsertar a esa gente en el mercado laboral, y se podría perfectamente generar también otro efecto, que es el efecto que necesariamente se produce de la apertura de nuevamente de industrias. Industrias que generarían trabajo, pero que para que haya industrias necesitan que hayan posibilidades primero de consumo, o sea, que la gente pueda consumir y comprar. Y después que si el producto es bueno también se lo pueda exportar. Y que si el producto es bueno y necesita partes o elementos que sean importados extranjeros, que se lo puede importar a un costo razonable, como para que el producto sea competitivo, si necesita una parte, un insumo que sea extranjero. Hoy ya están faltando, por ejemplo, pelotas de tenis. Ya hay lugares, ya es difícil conseguir pelotas de tenis. Y el fabricante local que hay, esto salió en un artículo en Infobae el otro día, uno de los fabricantes locales dice que no las puede fabricar porque no le entran los insumos. No hay ropa deportiva, están faltando electrodomésticos, están faltando cubiertas porque no se fabrican acá, están faltando repuestos, están faltando medicinas, están faltando cosas como para tratamientos médicos vinculados a enfermedades permanentes, como puede ser la diabetes, como puede ser SIDA, como puede ser incluso el cáncer. O sea, todo ese tipo de cosas no están entrando al país, o bien porque lo traban, o bien porque no se las puede comprar, porque no dejan disponer de las divisas, entonces no te lo venden, porque si vos no vas a pagarle, nadie te va a vender si no le pagás. O sea, estamos yendo de a poco cada vez, es como que cada vez se hace más cierta esa frase de que cómo sabemos que un argentino tocó fondo, porque es el único que agarra una pala y escarba. O sea, eso es lo que nos está mostrando hoy las políticas de gobierno que estamos teniendo. Y la verdad no se ve mucho cambio ni mucha intención en mejorar. Se lo ve a Guzmán, que está tratando de hacer lo que puede, tiene una interna feroz con la vicepresidente, ya que ella, por ejemplo, también dicen que los otros días había dicho que como Guzmán no va a hacer caso de lo que los mensajes que ella indique, si cuando ella ya era presidente, él estaba todavía estudiando en la facultad o en el colegio, ¿no? Como si eso tuviera algo que ver, como si eso hiciera que Guzmán fuera menos economista y ella más, y ella supiera de economía, cuando en teoría ella es simplemente abogada, por más que se defina como arquitecta egipcia y todo lo demás. Pero en teoría es abogada, porque bueno, eso es lo que ella dice, al final quedó siempre en la duda si lo era o no, porque no se acreditó, pero no importa. Ella siempre manifestó ser abogada. Y Guzmán, te puede gustar o no, podrás estar de acuerdo o no, como en su momento nosotros criticamos mucho a Duhovne. También hay que decir de Guzmán que hay muchas cosas de Guzmán que yo no estoy de acuerdo, que no me gustan, pero también tengo que reconocer que es una persona que es capaz y que está tratando de hacer las cosas a su manera, pero está tratando de hacer las cosas. Está tratando de solucionar las cosas, pero no lo dejan. No lo dejan. Es más, le están haciendo la vida imposible porque quieren que se vaya. Quieren que se vaya para poner no sé qué ministro de Economía pretenderán poner. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Porque con esa situación que estamos viviendo hoy, que dije antes, que podríamos ser el país del mundo, el protagonista mundial, y somos hoy uno de los países en peores condiciones del mundo, realmente, como dije antes, tanto en cuanto a los faltantes que no exportamos, no entran insumos, no producimos, las empresas cierran, hay desempleo, hay pobreza, o sea, hay infinidad de situaciones que todo eso se podría solucionar con las medidas adecuadas. Ahora han salido corriendo como a tratar de sacar medidas para tratar de revertir las elecciones, ¿no? Eh, Vamos a comentar después algunas que tienen que ver con las medidas que se tomaron en otro bloque. Vamos a tomar en cuenta y comentar algunas que se han tomado, digamos, desde un punto de vista de la pandemia,
¿no? Pero bueno, independientemente de eso, quiero, por ejemplo, resaltar, dentro de lo que decíamos, de que se están tratando de tomar medidas para revertir las elecciones, que las últimas encuestas lo que hacen, dicen básicamente que solamente un 15% podría llegar a cambiar su voto, en el mejor de los escenarios. Pero las encuestas le siguen dando muy mal, como que va a ser imposible, además el plazo es muy corto. Y realmente es imposible también que se quiera, la gente ya no come más vidrio. Es imposible que se quiera hacer el cuentito ese de vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ya vimos lo que pasó. El dólar llegó los otros días a 190 y sigue jugando, subiendo, bajando. Es una especie de montaña rusa el dólar. Muestra de que no se va a poder empezar a emitir y a regalar dinero como se piensa hacer para que la gente vote. Y ya la gente no compra más eso, ya la gente ya no compra más ese verso. La gente quiere medidas que realmente definan situaciones, que generen oportunidades, que generen trabajo, que generen seguridad, que generen posibilidades de crecer, que generen la posibilidad de que esto sea un país serio y no gobernado o con políticas de gobierno que están totalmente en contra de la realidad. ¿Por qué de la realidad? Porque parecería que los políticos, los principales políticos, como la gran mayoría de ellos son todos hipermillonarios y se siguen haciendo cada vez más millonarios, a ellos no les cambia, hasta les sirve el dólar caro, porque seguramente mucha de la plata que tienen la tienen en dólares. Y como total ellos no tienen restricciones ni problemas para viajar, lo que no consiguen en Argentina lo consiguen en el exterior. Pero para la gente y para el pueblo, eso no existe. Y la gente se hartó. Quiere volver a tener esa posibilidad. Quiere volver a tener la posibilidad de viajar. Quiere volver a tener la posibilidad de elegir qué comprar. Porque hoy, si bien no es que no tiene la libertad de elegir, la libertad de elegir la tiene, lo que no tiene son las opciones. Entonces es importantísimo que la gente vuelva a tener esas opciones. Entonces es el momento, independientemente de las elecciones, que si se quiere mínimamente al país, que se tomen las medidas necesarias como para salir adelante y tratar de ponernos en los primeros lugares del mundo, porque el momento es este. No hay mejor momento para la Argentina que este, con las posibilidades que tenemos como país y la situación que se está dando en el mundo. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. En este bloque quiero dividirlo básicamente para tocar dos temas. Uno, que no es menor, que es una noticia que salió los otros días y que realmente muestra el peligro de lo que es la izquierda, el socialismo, el comunismo o el populismo. El otro día justamente se hablaba en un artículo sobre China como el nuevo cisne negro, ¿no? El potencial cisne negro que amenaza a todo el mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque Xi Jinping, básicamente, el objetivo que tiene en este momento es justamente frenar el crecimiento de las empresas que han desarrollado la China que es hoy. Todos sabemos lo que es hoy China como potencia. Sabemos lo que es China, cómo maneja en el mercado mundial, el poderío económico que tiene,
es el país con mayor cantidad de millonarios. Es el país con mayor cantidad de millonarios, lo reitero. Tiene más de 30 millones de millonarios. Millonarios en números siderales estoy hablando. Después tiene millonarios con sumas importantes, pero que no son del nivel de esos que dije antes, que son personas que manejan sumas siderales de cientos o miles de millones de dólares de patrimonio. Todo eso, ¿qué genera? Genera infinidad de trabajo, generó empleo, generó fábricas, generó crecimiento. Fíjense que hay lugares en China donde no se llegó a industrializar, que todavía andan descalzos y comen arroz. Esa es su vida. En cambio, en los lugares donde se industrializó, viven con las máximas tecnologías. Si no, veamos sin ir más lejos todo lo que son los territorios relacionados, lo que es Hong Kong, lo que es, no sé, infinidad. Pónganse a mirar un poco en televisión o en internet lo que son los lugares en los cuales se ha industrializado Taiwán, la relación que tiene con China. O sea, son monstruos que han generado y que manejan la riqueza del mundo. Bueno, en este caso, justamente el cisne negro, Xi Jinping, una de las cosas que pretende, dice que parte de lo que las empresas generen, él quiere que vuelva al pueblo, que quiere limitar las ganancias de las empresas, para llevarlas de esa manera a repartirlas en un modelo socialista. Esto, que en la teoría parecería bárbaro, incluso cuando en la última reunión del G20, incluso en otras reuniones así de líderes mundiales, se habló de establecer un impuesto general para las grandes ganancias de las empresas, no al patrimonio, a lo que tengan, sino a lo que ganen. En eso estaban casi todos los países de acuerdo, para poder colaborar con la gente que no tiene recursos. Que eso me parece bien. Ahora, lo que está diciendo acá es que justamente empresas monstruos que hoy son proveedores del mundo y que fabrican cosas para todo el mundo, las van a empezar a restringir y a limitar. Fíjense, por ejemplo, empresas como Alibaba, Tencent, Ant Group, o sea, Didi, o sea, infinidad de empresas que hoy son pioneras en todas sus áreas y que emplean infinidad de gente y generan infinidad de riqueza por su actividad. Entonces, esto es una prueba más de que el socialismo y el populismo, cuando se meten en estos casos, en vez de fomentar que haya empresas, en vez de fomentar que haya inversión, en vez de fomentar que haya emprendedores, en vez de fomentar que haya un régimen de libertad de contratación, no ese régimen ridículo que todavía mantenemos nosotros, lo repito, ya lo he dicho 20 veces y lo sigo diciendo, ¿por qué no hacer un régimen laboral abierto a partir de ahora? Si no quieren tocar para atrás, perfecto, no lo toquen, a partir de ahora que se pueda contratar libremente. Fíjense los países donde hay libre contratación, el índice de desempleo normalmente no supera el 2%. ¿Por qué? Porque el empleado que no funciona en una empresa sí funciona en otra. Entonces lo echan de una empresa porque quizá no se llevaba bien con su jefe, pero en otra empresa se va a llevar bárbaro y va a trabajar. Y solamente se indemnizan los casos de abuso. O sea, fíjense que hasta en eso es importante que no se metan más, terminar con estas medidas socialistas, estas medidas populistas, que se respete la libertad, que se respete el derecho de propiedad, que se respete el derecho a invertir, que se respete el derecho a trabajar, que se respete el derecho a crecer, que se respete el derecho a elegir. Y para poder elegir tengo que tener opciones, como decía en el otro bloque. Así que bueno, este es un tema, esto es algo que quería mencionar y no quería dejar pasar. Otra cosa, el otro tema que quería mencionar en este bloque, que nada que ver, es un repaso de cuáles fueron las últimas medidas vinculadas a la pandemia, ¿no? Bueno, ya sabemos que se estableció que a partir del 1 de octubre no va a ser necesario usar tapabocas al aire libre, cuando estemos circulando en forma individual o en burbuja, en todos los casos cuando no haya aglomeración de personas. Sí va a ser obligatorio en lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, en las aulas, en los cines,
en teatros, en ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos, eventos masivos, etc. Y al aire libre cuando hay aglomerados de personas, cuando hay, por ejemplo, estén muy cerca, se recomienda utilizar el tapabocas. Con las reuniones sociales, por ejemplo, se van a ampliar, van a ser sin límites, ya no va a haber más límite, simplemente se va a plantear que se vayan cumpliendo las medidas de prevención, que se utilicen los tapabocas, la distancia recomendada, la famosa dispo y la ventilación. El aforo en los lugares cerrados, por ejemplo, va a ser ahora de vuelta, va a ser básicamente del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, etc. Con el tema viajes, ¿cómo será el tema viajes? Se va a autorizar, ya se autorizó para viajes para jubilados y egresados. En las discotecas, fíjense que las discotecas es uno de los lugares con mayor riesgo, un aforo del 50%, con un esquema completo de vacuna. Fíjense que acá empieza a aparecer la vacuna obligatoria. O sea, para poder concurrir a discotecas, uno va a tener que acreditar que tiene las dos vacunas. O sea que la libertad sobre vacunarse o no, ahí empiezas a ser atacada. Esa libre posibilidad de disponer o no de las vacunas, del derecho a vacunarse. Algo similar va a pasar con los salones de eventos, fiestas, actividades similares, que van a estar habilitados para personas que acrediten el esquema completo de vacunas y con 14 días previos al evento. O una sola dosis más un PCR o antígeno negativo dentro de las 48 horas previas. O sea, vamos a seguir con el PCR y el antígeno. Eventos, por ejemplo, para más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se habilita el 50%. La apertura de fronteras, tema importantísimo. Esos van a haber fechas estimadas que se van a ir coordinando y se va a ir abriendo gradualmente, generando los corredores seguros. La problemática que se da acá, entiendo, es que hay que todavía ir coordinando porque hoy en los corredores seguros que existían, que eran los aeropuertos y la terminal marítima de buquebús, ahí se hacían los famosos antígenos. El tema es cuando se empiecen a habilitar las fronteras terrestres, ¿qué va a pasar con el antígeno? Bueno, una idea puede ser perfectamente, hay muchas alternativas o posibilidades que se han barajado, y desde que la persona tenga 24 horas para ir y hacerse un antígeno en algún lado hasta que llegue a su casa, bueno, hay infinidad de variantes, pero no debería ser un tema que impida la apertura de las fronteras, porque eso es algo que ya tiene que hacerse, ¿no? Después, a partir del 24 de septiembre pasado, fíjense que ya se elimina el aislamiento para todos los argentinos y las argentinas y residentes que hayan salido por cualquier motivo, o sea, que hayan salido por turismo, cualquier motivo, trabajo incluso, o extranjeros que ingresen por trabajo, en la medida que tengan esquema de completo de vacunación, más un PCR de 72 horas previo al viaje y un antígeno al llegar. Y después se tiene que hacer un PCR más entre el quinto y el séptimo día de haber llegado. Con eso no hace cuarentena ya, desde el 24 de septiembre. Acá es importante destacar que, bueno, se modificó la declaración jurada que se llenaba en su momento. Antes te obligaban a afirmar que vos tenías que cumplir la cuarentena. Ahora dicen que te informan que si vos tenés las dosis de vacuna no vas a tener que hacer la cuarentena, y todo lo demás, que si no sí vas a tener que hacer 14 días de cuarentena. Pero también, además de eso, es importante destacar que por primera vez aparece en una normativa nacional el reconocimiento a las vacunas en el extranjero. O sea, todo aquello que se criticó tanto, la gente que se iba a vacunar al extranjero, bueno, ahora se les va a reconocer en la medida que traigan la constancia de que se han vacunado en el extranjero, que es lo que corresponde por otro lado, está perfecto. Se vacunaron en el extranjero y posiblemente con vacunas muchísimo mejores que las que tuvimos nosotros. Pues la gran mayoría de los que se vacunaron en el extranjero se vacunó con Pfizer, Moderna y Johnson, que son de las tres mejores, ¿no? Bueno, AstraZeneca también es muy reconocida. Pero bueno, básicamente esos son a grandes rasgos lo que serían las medidas que que ya se han implementado y cómo se van a ir implementando. La pregunta del millón es, ¿esto se hizo por qué? Se hizo porque realmente se considera, que yo creo que en eso es
parte de eso hay porque los contagios han bajado sustancialmente, salvo que nos estén mintiendo y que nos estén ocultando resultados. Pero estamos en el orden de 900 a 2000 contagios por día y han bajado sustancialmente la cantidad de muertes. Por ende, creo que ya meritaba esta liberación. Como que ya realmente, y esto se le reconoce al gobierno, que se apuró con la vacunación y ahora hay mucha gente, ya creo que estamos cerca del 40 y pico % de población con las 2 vacunas. O sea que era hora que esto se hiciera. La pregunta es, ¿se lo hizo realmente pensando en reactivar la economía, que la gente pueda empezar a moverse, pueda empezar a trabajar, pueda empezar a hacer una vida más normal? ¿O se lo hizo como uno de los tantos manotazos de ahogado para tratar de dar vuelta a las elecciones? Como diciendo, como es uno de los temas que tanto molesta a la gente, vamos, liberemos todo, abramos todo, muchachos, abramos. ¿O no será que es algo que esperemos que no? Espero a que esto quede como una simple suposición o un mal análisis de una posible situación. Esperemos que esto no sea el anticipo de decir, bueno, abrimos todo y dentro de un mes y pico, generamos que se aumenten los contagios y nos agarramos de eso para volver a restringir todo tipo de actividades, ¿no? De vuelta. Esperemos que no. Esperemos que realmente sea algo hecho a conciencia y que realmente esto haya venido para quedarse y que no sea una simple maniobra para ganarse el favor popular ni para ganarse una excusa para poder tomar medidas de acá a un mes y pico o 2 que nos perjudique nuevamente a todos los argentinos. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy gratificante saber que contamos con vos del otro lado y nos lo haces saber a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su afecto, por su acompañamiento. Nos reencontramos el próximo jueves, 23 horas, por la señal de Argentinísima Satelital. Hasta la próxima.